Soy Rubén Pereto Rivas y en este segundo video del curso dedicado a la patrística hablaremos sobre el tema de el deseo y la enfermedad en los padres de la Iglesia. Deseo y enfermedad. Reflexionaremos acerca del significado que los padres de la Iglesia le han dado al deseo y por qué motivo a veces el deseo provoca la enfermedad. El hombre, dicen ellos, siguiendo a la Escritura, ha sido creado para unirse a Dios. Ese es el fin del hombre. Es un fin que se transforma en algo propio de la naturaleza del hombre. Es un deseo natural. El hombre, por su propia naturaleza de ser humano, desea unirse a Dios, tiende a Dios como hacia su fin. Dice Nicolás Cavazillas, un autor del siglo XV, así como el ojo ha sido creado para ver y el oído ha sido creado para oír, así el deseo del alma es alcanzar a Cristo. La naturaleza del ojo es ver y la naturaleza del oído es oír. De la mismo modo, la naturaleza del alma humana es ver a Dios, es unirse a Cristo. Este deseo de unión con Dios, ¿cómo se cumple? San Basilio Magno, uno de los más grandes padres y doctores de la Iglesia, nos explica. Esto se logra con la theosis, es decir, la deificación, el proceso por el cual el hombre, a través de un progreso espiritual, llega a ser semejante a Dios, llega a deificarse. En nuestra experiencia como seres humanos, sabemos que todo deseo está asociado a un placer. Siempre que se alcanza el objeto de un deseo, se recibe placer. El hombre recibe placer. Ahora bien, ver a Dios también provocará placer. La unión con Cristo, a la cual el hombre ha sido llamado por naturaleza, también provocará en él un placer. El mismo Evangelio lo dice, el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. La unión con Dios, el conocimiento de Dios, produce el gozo más alto, el gozo infinito, el gozo perfecto, dice Cristo en el Evangelio. Es decir, que ese binomio deseo-placer se mantiene y se conserva también cuando el deseo de ver a Dios es satisfecho con su visión. Ningún objeto fuera de Dios puede producir ese placer que produce la visión de Dios. Sencillamente porque, como dice el Evangelio, es un gozo perfecto, es decir, un gozo infinito, un placer infinito. Y ese infinito porque ha sido provocado por Dios, que es el único ser infinito. El resto de las cosas creadas, el resto de las cosas sensibles, nunca podrán provocar en el hombre un placer infinito, ese placer supremo que provoca la visión de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas son finitas, las cosas de la creación son finitas, y lo que es finito nunca va a poder producir un placer infinito. Aun cuando un hombre fuera capaz de satisfacer todos sus deseos materiales, todos sus deseos carnales, siempre le iba a faltar algo. Nunca iba a estar plenamente satisfecho, como vamos a ver en el próximo video. ¿Por qué? Porque su corazón
tiene ansia de infinito. Su corazón desea naturalmente ver a Dios, que es infinito. Y ninguna cosa finita, explican los padres de la Iglesia, podrán saciar ese deseo que habita en el corazón del hombre. San Máximo el Confesor, otro gran padre de la Iglesia oriental, explica que el deseo de los placeres de los sentidos apartan al alma de la percepción divina de los inteligibles que le es natural. Y aquí es importante explicar y ser muy cuidadosos en esto. La enseñanza que estamos viendo de los padres de la Iglesia de ninguna manera significa que ellos despreciaran el placer de las cosas sensibles, y mucho menos que despreciaran las cosas sensibles o las cosas materiales. Más bien lo contrario, las valoran. Sin embargo, lo que ellos señalan es que muchas veces el hombre provoca una distorsión en esa búsqueda de las cosas materiales. ¿Por qué motivo? Todas las cosas de la creación, todo lo que fue creado, todo aquello que entra dentro del ámbito de nuestra sensibilidad, que puede ser captado por los sentidos, tiene en sí mismo lo que ellos llaman un logoi divino, es decir, una razón de Dios, una idea de Dios. Para decirlo más fácilmente, un reflejo de Dios. En cada cosa de la creación, y me refiero a las cosas del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, cualquiera de las cosas materiales tiene en sí, posee en sí un reflejo de Dios. Y el hombre, a través de su espíritu, a través de la parte más elevada de sí, es capaz de encontrar y de ver ese logoi divino, de ver ese reflejo de Dios que hay en las cosas. Y al verlos, descubrir que las cosas están allí como un reflejo de Dios, para que Él las use, por supuesto, para que goce de ellas, por supuesto, pero sin olvidar que se tratan de un reflejo de Dios. El problema está, como señala San Máximo, que cuando el hombre deja de lado su interés por ver el reflejo de Dios que hay en las cosas, comienza una distorsión, puesto que comienza a ver las cosas no por lo que las cosas son en la realidad, es decir, poseedoras de ese reflejo divino, sino simplemente como objetos materiales que están destinadas exclusivamente a satisfacer sus propios deseos. Y es así entonces que al dejar de desear a Dios, el hombre comienza a desearse a sí mismo. La filautía. Cuando se produce esta distorsión, que es contraria a la naturaleza, y es contraria a la naturaleza ¿por qué? Porque dijimos al comienzo que el hombre naturalmente, por su propia naturaleza, desea ver a Dios. Cuando se produce esta distorsión, cuando el hombre deja de buscar a Dios y comienza a buscar solamente o bien a sí mismo o bien a las cosas materiales despojadas de ese reflejo de Dios, el hombre comienza a tener una actitud que no es acorde a la naturaleza, una actitud que es una distorsión de su naturaleza como buscador permanente de Dios. El hombre, decíamos entonces, deja de desear a Dios y comienza a desearse y a buscarse a sí mismo. Es lo que los padres de la Iglesia llaman la filautía, el amor de sí mismo y el amor de las cosas sensibles. Entonces, en esta situación, el hombre comienza a encontrar placer ya no en esa búsqueda de Dios, ya no en ese conocimiento de Dios, sino en sus cuerpos y en las cosas materiales. Esto implica un apartamiento de Dios. El hombre se aparta de Dios y por lo tanto hay una desnaturalización. El hombre
deja de actuar conforme a su naturaleza, como decíamos, que es la naturaleza de un buscador de Dios, que es la naturaleza de alguien que desea unirse a Dios, para comenzar a buscar las cosas materiales y que solamente satisfagan sus placeres sensibles. Y esto, señalan los padres, es una cuestión de desnaturalización. El hombre se desnaturaliza, pierde la naturaleza para la cual fue creado, se desvía de ese camino que le señala la naturaleza. Y por eso mismo esta desnaturalización, esta búsqueda de las cosas sin mirar en ellas y despreocupándose por encontrar en ellas el reflejo de Dios, es una enfermedad. Es una enfermedad de las facultades del hombre, de todas las facultades del hombre, de la inteligencia, de la voluntad, de la memoria, de la sensibilidad, de la concupiscencia, de la irascibilidad. Una enfermedad que engloba a la totalidad del ser humano, porque su naturaleza misma de buscador de Dios ha sido trastocada. Se trata, en definitiva, cuando esto ocurre, de una búsqueda desordenada de placeres. Las pasiones, las emociones, la sensibilidad desordenan al hombre. Y este desorden en el hombre provoca dolor. Y es aquí donde viene la enfermedad. El dolor que es provocado por estas pasiones, estas facultades del hombre que se han desnaturalizado. Por lo tanto, son facultades enfermas y por lo tanto provocan un hombre enfermo. Termino con una lectura de un breve texto de San Atanasio de Alejandría sobre este tema. El alma, por naturaleza, es móvil, e incluso si se desvía del bien, no cesa de estar en movimiento. Y entonces, el alma se mueve, pero no hacia la virtud o para ver a Dios. Llevando su pensamiento hacia lo que no es, transforma la potencia que hay en ella y la usa para volverse a los deseos que ha imaginado. Puede inclinarse al bien, pero también huir del bien. Y al hacerlo, piensa en cosas totalmente opuestas al bien, porque no puede de ningún modo dejar de estar en movimiento, siendo por naturaleza, como ya dije, móvil. El alma no puede dejar de moverse. El alma está siempre en búsqueda. Y si el alma se aparta de la búsqueda del bien, es decir, de la búsqueda de Dios, comenzará a buscar otras cosas, porque no puede estar quieta, es siempre móvil, dice San Atanasio. Y ahí radica el peligro de esta desnaturalización, que en el fondo, en definitiva, es la enfermedad del alma.